Ya estamos con el contador Rolando Colchado Valenzuela, retrospectiva financiera, ya sabe que él analiza, es como un forense, ante el cadáver de las finanzas lo destripas y nos dices las causas de la muerte. ¿Cómo está, Rolando? No, Gracias por tu de la vida paciencia. es un diagnóstico médico precisamente para la vida, para que mejore la economía de los países. Muy bien, don Rolando. ¿Qué nos tienes para hoy? De hecho, ahora vamos a hablar de un libro que que estoy utilizando para comentar y explicar en forma más clara la economía. Este libro, ya lo he comentado, se llama El Kybalión, que fue un libro escrito hace miles de años por un egipcio llamado Hermes Trismegisto, y para elaborar todas las leyes observó que todos los seres en el universo tenemos básicamente dos elementos, el helio y el hidrógeno. Por ejemplo, el Sol tiene millones de años, igual las estrellas, brillando a través de esos dos elementos. Entonces dice, bueno, si todos en el universo estamos compuestos de los mismos elementos, vamos a sacar leyes con objeto de poder entender cómo nos desarrollamos a través del universo. Y ahora voy a hablar de una ley que se llama la ley del ritmo. Es una ley que está presente en la vida de todas las personas, en la creación y destrucción de las estrellas, de los planetas, en el crecimiento y en la terminación y caída de los países y en la vida misma. Este principio dice que todo fluye, refluye. Todas las cosas se mueven en forma similar a un péndulo, un movimiento hacia la derecha y un movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Por ejemplo, hablando de las crisis económicas, los países que tienen más alta inflación, sus ciclos y sus devaluaciones son más frecuentes. Los países que tienen una inflación más baja, sus crisis y sus devaluaciones. Aspectos de la vida. Milton Erickson era un joven norteamericano que a los 18 años sufrió un brote de polio y quedó paralítico, únicamente podía mover los ojos. Sin embargo, analizando y observando a su hermanito, vio que es muy difícil aprender a caminar, pero cuando el ser humano aprende algo y lo aprende el subconsciente, ya lo hace el subconsciente, ya mentalmente, claro. ya no pensamos Como andar en bicicleta. Cómo andar en bicicleta, cómo manejar, cómo nadar. Ajá. Entonces, a través de eso, en futuras ocasiones voy a hablar qué herramientas utilizó y cómo lo hizo para volver otra vez a recobrar el movimiento. Pero ahorita vamos a hablar de los países. Dentro de esa ley de neutralización, vieron que había dos niveles, o dos dimensiones, o dos planos en todas las cosas. Y ese movimiento de flujo y reflujo únicamente se presentaba en el inconsciente, que a través del consciente se podía elevar y salirse de ese flujo y reflujo. Por ejemplo, aquí vemos en esta gráfica que, por ejemplo, China se mantiene abajo de todos los países, pero ¿cómo saco estas gráficas? Actualmente ningún país, ninguna institución
está midiendo los cambios de precios que se originan en la globalización, porque la globalización es una guerra comercial, pero que se está llevando a la dimensión de la globalización en divisas internacionales. Pero nadie está midiendo esas variaciones de precios. Yo a través de la construcción de tablas voy midiendo, partiendo de $1,000, tomando como referencia siempre los Estados Unidos, y voy midiendo a valores reales cómo van variando esos $1,000, o sea, cuántos dólares necesito para poder adquirir los $1,000 de 1971, y voy sacando variaciones. Esa gráfica precisamente es el valor de los $1,000 a través del tiempo y cómo se va desempeñando, por ejemplo, de 1971 a 2016. Aquí en este ejemplo, si se fijan, Estados Unidos es la raya azul, está fija porque en Estados Unidos no hay devaluaciones, $1 siempre es $1. Entonces ellos no tienen esos brincos que tienen los demás países por efecto de las devaluaciones. China se mantiene abajo de todos y lógicamente el país que puede fabricar en forma más económica los productos es donde está llegando todo el dinero del mundo y por eso está enriqueciendo tanto China. Si se fijan, los demás países son los países de la zona euro, que es Alemania, España, Grecia, Portugal, Irlanda y Holanda. Y si se fijan cómo tienen sus ciclos, son muy similares porque mueven su tipo de cambio en la misma forma. La altura es la inflación. O sea, los países con más alta inflación, como España, son los que sus precios o sus valores reales son más elevados que los países que tienen una menor inflación, a pesar de que se mueven, exactamente, su tipo de cambio se mueve bajo las mismas bases, o sea, todos están sujetos a un mismo tipo de cambio. Si vemos la siguiente gráfica. Ahorita que está el dólar casi en 19.40, imagina una gráfica. ¿No? De hecho, por ejemplo, la vez pasada empezamos a platicar del Tratado de Libre Comercio, pero no se está analizando el Tratado de Libre Comercio en forma completa. Para la siguiente ocasión, si gustas, voy a presentar una retrospectiva del Tratado de Libre Comercio, de los pros y contras, de los riesgos en el caso que se interrumpa el tratado. Como la vez pasada te comenté, eso no se puede acabar nada más porque Donald Trump lo diga, sino hay que esperarnos todavía para ver el resultado de las negociaciones y hacer análisis un poco más a fondo de los pros y de los contras y de los prejuicios y beneficios. Concluye ayer la cuarta ronda con malos augurios, nuevamente el negociador estadounidense Robert Lighthizer quejándose de que tanto Estados Unidos como Canadá no están aceptando las propuestas que son esta cláusula sunset que le llaman, que cada 5 años quieren que fenezca, ¿no? Que tenga una vigencia de 5 años, que es imposible e inoperante para las inversiones a largo plazo. Porque dicen que es un riesgo para el inversionista, pero claro, para mí, ¿qué mayor riesgo que la forma como se maneja la política monetaria? En base a la oferta y la demanda, por ejemplo, ayer a las 2 de la tarde el tipo de cambio estaba en 19.50. 19.50. A las 2 horas el tipo de cambio de venta ya había bajado 20 centavos. Nada más porque dijeron que se iba a prolongar. Que iba a haber hasta el próximo año. Hasta el próximo año, entonces ya tranquilizó los mercados y bajaron ¿Qué es con lo que están jugando constantemente, ¿no? Pero, con la sensibilidad del mercado y del tipo de cambio. Ese tipo de cambio está moviendo los precios de todos los bienes y servicios la que gasolina se producen simplemente, México, ¿no? todo. Están diciendo, no, sí, pues por acá nos distraen y la gasolina, bueno, es que la gasolina es consecuencia. Entonces, ¿cómo podemos? Y está indexada al precio del dólar, porque la compramos en dólares. Exacto. Entonces, ¿cómo podemos crear No confianza? Es que se esté moviendo por aparte, es que se está moviendo en relación al tipo de cambio. Y el tipo de cambio no lo está manejando una mente, analizando y viendo cuál es la mejor opción en los precios de México. Si ahorita me preguntan, ¿dónde va México? Yo les diría, donde vaya la oferta y la demanda. Si en Estados Unidos dicen que van a subir la tasa de interés, pues ya se abarataron los productos mexicanos. Si dicen que todavía no, otra vez se van a encarecer. Y así nos las vamos a pasar. Claro. De hecho, a través de mi vida me ha tocado participar en las auditorías de compra de muchas empresas que quebraron.
el grupo que más me dolió que se cerrara fue un grupo hotelero, Sidexitur. Entonces, eso me orilló a escribir un libro con objeto de que un inversionista analice los ciclos económicos y tome las decisiones adecuadas en el momento oportuno. Ese grupo pidió un préstamo de 2.500 millones de dólares en un momento inapropiado y perdieron los 53 hoteles que habían adquirido a través de muchos años y desapareció ese grupo, pero igual han desaparecido otros grupos. La variable que primero muestra el reflejo de ese incremento y variación de precios que yo saco en mis tablas es la balanza comercial. Miren, por ejemplo, aquí podemos ver... ¿Qué es de lo que más se queja Trump? Sí. ¿No? Aquí podemos ver, por ejemplo, por sexenio, José López Portillo, la raya oscura es la sobrevaluación o subvaluación en el caso que esté abajo de la raya. Y la rosada es la balanza comercial. Vean, conforme el peso estaba sobrevaluado, la balanza comercial era deficitaria. Pero en diciembre de 82 se devaluó el peso y automáticamente ya el año siguiente la balanza comercial era favorable. Y tuvimos iba a defender el peso como perro. Porque defender el peso como perro. Tuvimos una por defender el peso como perro. Nos fue pasó del cocol. Pero en esta etapa, casualmente, como se bajaron los precios de México por la devaluación, empezaron a ingresar divisas. Claro. Y México empezó a pagar su deuda. Entonces, eso generó, pues, una imagen muy favorable para México en el extranjero. Otro momentum, como dicen, ¿no? Sí, lo que está pasando es que muchas veces un presidente le toca gobernar en una fase del ciclo creciente y se lleva todas las palmas. Exacto. Cuando toma acciones que originan que esa etapa que debía de aprovecharse se derrumbe. Le repercuten al que sigue. Sí. ¿No? Como te decía aquí, nuestro sistema métrico es sexenal, es un sistema de medición diferente. Mira, aquí nos empezamos a sobrevaluar con Carlos Salinas de Gortari y nuestra balanza comercial se fue haciendo deficitaria. Hasta el momento que en 94, en diciembre... Cuando tenemos el dólar en 12.50, antes de los 3 ceros, ¿no? Sí. De quitarle los 3 ceros a la moneda. Eso, ¿no? Exacto, 12.50 en 1971. Entonces aquí vino la devaluación de 94, en la cual quebraron muchísimas empresas, el error de diciembre. Y de ahí para adelante hemos estado sobrevaluados. Entonces, en base a eso yo escribí este libro hace muchos años. Hace rato explicabas de la inseguridad de México. Yo este libro lo llamé El superpeso y la pobreza y la inseguridad de México. Y en este libro que escribí en 2002, decía que si México seguía con su absurda política de la oferta y la demanda, fijar el tipo de cambio, íbamos a vivir la peor crisis económica y los mayores problemas de inseguridad de la historia de México. Y no me equivoqué. Y se la dediqué a tres personas que iban a ser afectadas por estas decisiones de manejar esta política absurda. Y se dedicó este libro a las personas mayores de 40 años que desean servir a nuestro país, pero que la sociedad ya los jubiló. También a la gente joven que ha invertido tantos años de estudio y que ahora que terminaron su carrera no encuentran un trabajo. Y a mis compatriotas que dejan su familia, su patria y sus raíces en busca de oportunidades de trabajo para buscar todo. Un sustento para los suyos. Y ahora sí que no fue que echaras la sal, sino simplemente observando como siempre. Pero lo importante es de que las variaciones de precios se pueden medir y en base a eso yo como inversionista, como país, puedo lograr que económicamente mi país mejore. Yo he comentado varias veces que China, con una población de 1.200 millones de habitantes, en una miseria y en pobreza extrema, sin infraestructura, ahorita es la principal potencia económica del mundo. ¿Por qué? Pues porque vieron dos dimensiones y fueron abaratando sus precios a través del tiempo para ser ahorita el país más barato, en el que todas las empresas no son rentables en diferentes países, pero cuando se cambian a China ya son rentables y tienen crecimiento. Casualmente porque ellos entienden la globalización y la ley del ritmo.
que la han aprovechado adecuadamente. Si quieren, vemos la siguiente. Este es el caso de Argentina. Si se fijan, cuando Argentina está subvaluada, su balanza es positiva. Cuando se sobrevalúa es negativa, se devalúa a través de su balanza comercial, es favorable. Y esto no lo estoy inventando yo, son cifras reales que tomo del Fondo Monetario Internacional y que las plasmo y comparo a mis tablas contra las cifras de la balanza. Aquí Carlos Menem en 1992 se le ocurrió el peso argentino y el dólar manejarlo al mismo tipo de cambio, 1 a 1. Sin embargo, cuando empezó estaba sobrevaluado el peso. ¿Qué originó? Pues de que se empezaron a ir los dólares, se quedaron sin dólares y viniera la devaluación en Argentina. Terrible. Terrible. Y le tocó a los gobiernos subsecuentes. Si quieren, ¿no? vamos a la siguiente gráfica. Esa es de Tailandia. Si se fijan, casualmente, cuando se devalúa, esto ocurrió por la crisis de los países asiáticos en 1997 y 98, cuando Japón, otro país que tomó equivocadamente la política de la oferta y la demanda, tuvo su explosión de la burbuja y tuvieron que subsidiar a los bancos con 600 mil millones de dólares para rescatar a los bancos de la crisis de Japón. Pero igual vean, o sea, no invento yo las cosas. Cuando me devalúo, mi balanza es positiva. Si quieren, vemos la siguiente. Y podemos ver los países que gustan. Pero siempre es una decisión muy política mantener el cierto nivel, ¿no? Sale el señor Carstens a decirle, no, es que el peso está subvaluado, ¿no? Cuando empiezan cuando empezamos a ver este tipo de deslizamientos. Pero ¿cómo saben que está subvaluado? Que me enseñan con qué metodología están midiendo eso. Exactamente. Yo les puedo demostrar que mi metodología tiene bases científicas porque es repetible. Meramente política, ¿no? Pues, siempre. Hasta de pensar mal. Volvemos a la frase de porque defender el peso como perro, ¿no? Cuando me ha tocado a mí recibir una empresa que quiebra, hay dos grandes ganadores, los bancos y Hacienda. Son los que venden las empresas y se quedan con ellas casualmente. Y son los que compran los dólares cuando salen a subastarlos. Y casualmente, ¿no? el Banco de México, en cuanto ve que es una devaluación, sube las tasas de interés, de tal forma que la persona que tiene una deuda no le alcanza, si no vende sus propiedades, pues va a tener una deuda impagable, imposible de pagar. Exacto. Entonces, también eso da que pensar, ¿no? Pero en general... Pues dice Quetzali que tú deberías de ser el jefe de finanzas del gobierno, ya proponiéndote para secretario de Hacienda, mi querido Rolando. No, yo no soy político. No, pues eso es lo que necesitamos, alguien que no sea político. Puedo ser siquiera asesor y apoyar quien guste. Pues, en conclusión, en forma muy rápida, esa es la famosa ley del ritmo que opera en todas las cosas. Ahora, les comento, mi libro, como les comenté, lo pueden adquirir en Amazon. Ajá. Pero si ustedes gustan, con 100 pesos, si son personas que ven Disyuntiva TV, se los puedo enviar a su correo por 100 pesos, que 100 pesos se los gastan en unos tacos en el metro. Claro. Pero este libro no se escribe en un mes ni en un año. Libro es el esfuerzo de toda una vida, analizando, observando, y tu experiencia. Entonces, no, pues algo más caro, 120. Ahí está, queridos amigos, ofrecimiento de mi querido Rolando. Sí, se gusta. ¿Cuál es el libro? ¿El del peso? No, este es el más reciente. El más reciente. Sí, no, el libro actualizado con los 20 países. El mundo sigue durmiendo y es urgente despertar. En forma digital. Si gustan, pueden enviarme un correo a eco2d3b @gmail.com. Ahorita, a ver, se lo paso aquí a los chicos para que lo pongan en el chat. La cuenta de Bancomer. Ajá. Y ponlo ahorita aquí en el chat, ¿no? Para que lo tengan acceso los amigos y pues entender de manera profunda y sencilla estas explicaciones que nos ofrece aquí don Rolando Colchado. Es que mientras sigan manejando el país y las finanzas por cuestiones políticas
y en base a encuestas, pues vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Pero lo triste es que no es México, o sea, es todo el mundo, es lo es triste. El sistema. Es de que no sé qué está pasando, que la prevalencia, los intereses, los grandes intereses, los grandes capitales. Yo creo que la tecnología nos da mucha información, pero nos está haciendo flojos para pensar y para caminar. Por ejemplo, anteriormente uno necesitaba investigar algo, iba a una biblioteca y había que analizar qué libros iban a consultar. Sí, nosotros mismos en nuestra profesión. Tomar los libros, hojearlos, ver el índice. Ahora con 3 palabras, Google te da la respuesta que estabas buscando. El oráculo. Entonces, yo siento que sí, se están haciendo el ejercicio de memoria. Por ejemplo, los expertos, ¿en qué se están basando? ¿Cuántos teléfonos antes teníamos en la cabeza memorizados, no? Hoy ya nada más los buscas en los contactos. Si te platicara, por ejemplo, cómo presentaba las juntas de consejos, compraba cartulinas, iba pegando letra por letra, raya por raya. Una vez que tenía 50 cuadros, mandaba a llamar a un fotógrafo con su cámara, su equipo, tomaba las fotografías, iba a su laboratorio y nos traían slides, las 50 diapositivas para la junta de consejo, y en el rotafolio ahí se iban colocando, ¿no? Que era algo que para los jóvenes podría parecer rudimentario, anticuado, pero que todo eso te daba justamente esa agilidad mental de la que hoy pues nos puedes ofrecer todas. Por ejemplo, un indicador, ¿qué me dice? Por ejemplo, que hoy mejoró la confianza en Estados Unidos. Ya se recuperó la economía de Estados Unidos, de que la producción de esta semana mejoró. No, ya la economía está subiendo, vamos a aumentar las tasas de interés. Que ya hubo 10 contrataciones adicionales, aumentaron 10 plazas o se solicitaron 10 solicitudes de desempleo menos que el mes pasado. No, ya la economía está mejorando. Nos están haciendo análisis a fondo y en 2 dimensiones, que es bien importante. Como hablo de equivalión, en todo siempre hay 2 planos, un plano inferior y un plano superior. Siempre hay que visualizar esos 2 planos y establecer estrategias basándome en los 2. Maravilloso, contador, pues como siempre nos das luz y nos explicamos tantas cosas que a veces parecieran tan complicadas y en realidad pues no lo son. Es sencillo, es aritmética simple, o sea, mis tablas es aritmética. Así es. Voy aplicando la inflación y viendo cómo va cambiando los precios. En el caso de los demás países es inflación más tipo de cambio y sacando ese valor de $1,000 a valores reales y compararlos. Pues ya hasta aquí varios interesados, dice Víctor Tapia, yo quiero mi copia, solo falta la cuenta de banco, ahorita en un momento también ahí viene, ¿no? Ahí viene la cuenta, ahorita te la proporcionamos. Querido Víctor, mejor invertir 100 pesos en educación como este libro y no en revistas de populacho, comida insana, alcohol, etcétera. Dice Adelfo, claro que sí, esto les va a dejar mucho mejor. ¿Dónde deposito? Dice Francisco. Ahorita les proporcionamos justamente la cuenta de Bancomer y a vuelta de correo se los envías. A través de su correo se los envío en la tarde, en la noche. Saliendo de trabajar se los envío con mucho gusto. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, queridos amigas y amigos. Es un gusto estar aquí en su... Es un gusto y un honor para nosotros que nos compartas este conocimiento tan amplio, maestro. Vamos a